Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Ángeles Farías. Estoy estudiando el primer cuatrimestre en la Universidad CNC en línea. Mi matrícula es AL093353 en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. A continuación daré inicio a mi video de mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial. En mi video se basa en que me piden que conteste unas preguntas. A continuación las voy a leer y contestar. Me pide cuál es la fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. Entonces dice que a partir de la función x dada un punto A en el que tenemos que calcular la recta tangente, simplemente tenemos que calcular los datos que necesitamos para sustituir la fórmula. Y la fórmula es la siguiente: y menos y a la 0 igual a m sobre x menos x a la 0. Esa sería la fórmula. Para hallar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto, se debe de hallar la pendiente de la recta tangente calculando la derivada de la función en el punto de la tangencia. Determinar un punto de la recta tangente, hallar la ecuación de la recta tangente utilizando la pendiente y el punto de la recta tangente calculados. La ecuación de esta recta a la curva es el punto x a la 0. Esta ecuación cumple con la ecuación general de la recta. Y también la siguiente pregunta dice: calcula el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación y realiza la gráfica. La fórmula es la función de x igual a 8x3 menos 4x al cuadrado menos 11x menos 10. La solución que yo encontré, usando la derivada para obtener el máximo y el mínimo. El mínimo sería 2 más raíz cuadrada de 70 sobre 12 menos 643 más 35 raíz cuadrada de 70 sobre 54. Ese sería el mínimo local. Y el máximo local sería el 2 menos raíz cuadrada de 70 sobre 12 menos 643 menos 35 raíz cuadrada de 70 sobre 54. A continuación tengo mi gráfica. Me pregunta, explica en qué consiste el método de Newton. El método de Newton es un análisis numérico, conocido también como el método de Newton-Raphson o el método de Newton-Fourier. Es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función, encontrando los ceros de su primera derivada. El método de Newton tiene una interpretación geométrica sencilla. De hecho, el método de Newton consiste en una linealización de la función, es decir, f se reemplaza por una recta tal que contiene el punto f y cuya pendiente coincide con la derivada de la función en el punto. La pregunta es: menciona cuáles son las diferencias entre las siguientes teoremas: Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor. Las diferentes teoremas son las diferencias. El teorema de Rolle explica que hay un punto en que la tangente es paralela al eje de abscisas. El teorema de Cauchy explica que, denominado también teorema de valor de medio generalizado, explica que existen dos puntos de la curva f y g, tales de la pendiente de la tangente de la curva en el primer punto es que es k veces la pendiente de la. El teorema de Cauchy, denominado también teorema del valor medio generalizado, explica que existen dos puntos de las curvas f y g, tales que la pendiente de la tangente a la curva x en el primer punto es k veces la pendiente de la tangente de la curva
X en el segundo punto. El teorema de L'Hopital se aplica para resolver límites indeterminados. El teorema de Taylor, muy usado en física, se usa para aproximar una función suficiente derivable en un entorno de un punto. Pregunta: ¿cuál es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? La velocidad promedio se define como la relación entre el desplazamiento que realizó un cuerpo y el tiempo total que le llevó a realizarlo. Por lo tanto, la velocidad promedio se define como el cambio de la posición dividido entre el tiempo recorrido, velocidad igual a distancia sobre tiempo, igual a v sobre igual d sobre t. Pregunta siguiente, dice: menciona dos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Entendemos que la derivada es la tasa de cambio de una variable respecto a otra con la que está relacionada. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Si vamos en un coche a una velocidad de 40 km por hora, la velocidad es la derivada del espacio que recorre el coche respecto al tiempo en que lo hace. Mide cuánto espacio recorre 40 kilómetros en una hora de tiempo. La derivada debe entenderse de modo infinitesimal, es decir, no es una tasa de cambio en una hora, sino en un tiempo que tiende a cero, por decir entre las 16 horas y las 16.000 en una hora. Esta tasa de cambio se forma con coeficientes infinitesimales, lo que digo no es rigurosamente matemático, pero puede dar una idea intuitiva. Ejemplo 2. En el contexto médico, el concepto de derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, puesto que podemos modelizar el número de bacterias, virus, células infectadas y estudiar su ritmo de crecimiento o decrecimiento al utilizar fármacos, comprobando así su efectividad. Y también podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función al tiempo transcurrido. Eso sería todo. Aquí concluyo mi video de mi proyecto integrador de la materia de cálculo diferencial. Muchas gracias, que tengan buenas noches.